¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional, particularmente en esta oportunidad de esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum. Si les parece bien, vámonos con la opinión y después vámonos con la información y después la opinión. En un acto de sorpresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la presidenta electa. Claudia Sheinbaum llegó a la calle Corregidora poco después de las 2 de la tarde con 20 minutos, caminó entre las vallas que rodean Palacio Nacional para saludar a las personas que le esperaban, se acercó a la puerta 8 y al abrirse las puertas de Palacio salió el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador a recibirla. En un acto sorpresivo, expresión que también mostró Sheinbaum, ¿no? El mandatario federal la recibió con un beso y un abrazo, mientras la próxima presidenta terminaba de enviar saludos y agradecimiento a las personas que pasaban por la calle para ir de compras, pero al enterarse de que llegaría, pues quisieron esperarla y quisieron saludarla. Las personas que ya gritaban por la llegada del ex jefe de gobierno, bueno, elevaron el tono de gritos y consignas cuando vieron salir al presidente López Obrador. Nadie, le reitero, nadie lo esperaba. Incluso si usted ve los videos que andan ya por todos lados, verá que los reporteros estaban, pues ahora sí que pendientes de una cosa de otra, y cuando vieron a López Obrador, muchos de ellos se empiezan a movilizar para tratar de tener la mejor toma. Felicidades a Setzin Juárez, que sin duda alguna captó el momento preciso de este instante me parece que muy personal de ellos dos, muy, pero muy personal, porque marca lo que hemos dicho en otras oportunidades. Son dos personas, dos compañeros, dos integrantes, dos amigos, dos líderes que van por el mismo camino, que van por el mismo periplo y que han abanderado las mismas causas desde siempre. Se ha dicho hasta la saciedad, ¿no? Que Claudia Sheinbaum era la alumna de López Obrador, que era su hija política, con todo el respeto que esto me merece, ¿no? Y es verdad, la lealtad de Sheinbaum a López Obrador es infranqueable, y sobre todo el vínculo entre ellos dos es un vínculo que me parece muestra muy, pero muy claro la solidez de esa relación. El jefe del Ejecutivo había adelantado que programaba la comida a las 2:30 de la tarde para tocar el tema de la transición, ¿no? La entrega-recepción, dijo ponernos de acuerdo en ese sentido, y obviamente pues ya las fotografías del evento, ¿no? De ellos dos caminando por los pasillos de Palacio Nacional, pues son más que emblemáticas. Y posteriormente Claudia Sheinbaum dio una conferencia de prensa desde el lugar en que lo hace todos los días Andrés Manuel López Obrador. En esta conferencia, la virtual presidenta electa se reunió obviamente con el presidente y ahí abordó, y así lo dio a conocer, el tema de las reformas, particularmente al Poder Judicial, la cual espera que se apruebe en septiembre por el nuevo Congreso, así lo dijo Sheinbaum. Ella fue muy clara, aseguró que las reformas serán aprobadas luego de una larga discusión por expertos, como las barras de abogados, los propios ministros y magistrados, los trabajadores del Poder Judicial, y textualmente dijo, estuvo totalmente de acuerdo, de hecho es algo en lo que coincidimos, es que en todos los casos se haga una consulta amplia antes de que entre al nuevo Congreso. Fue lo que añadió, dijo que sería hasta septiembre, entonces cuando se aprueben, entre ellas dicha reforma, y que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca, por ejemplo, cuántos jueces de distrito hay. Poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país, federales, cuántos magistrados, que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión, y ambos estuvimos de acuerdo en que así sea. En esta conferencia de prensa informó que acordaron que las 20 iniciativas que mandó el mandatario se sume una iniciativa para que los programas, los cuales que prometió en campaña, se sumen, obviamente. El apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, la beca para niños y niñas de educación básica, la del ISSSTE, la no reelección y la reforma al Poder Judicial. Obviamente que los mercados financieros, los intereses que hay detrás de los mercados financieros continúan operando, continúan actuando de una u otra manera para presionar las decisiones que toma, ¿no? El nuevo gobierno y el actual gobierno. Es un escenario hasta previsible en muchos sentidos. ¿Por qué razón? Porque
se ven afectados de una u otra manera, se ven sumamente afectados por estas decisiones que se tomen por los intereses que existen, ¿no? Que existen en el poder judicial y que no va por el lado de la certidumbre, como muchos de ellos quieren hacérnoslo creer. La realidad es que va más por el lado de un asunto de control, de prebendas, de privilegios y de muchas otras cosas. Incluso en este punto, quiero citar a Simón Levy. Usted ubica a Simón Levy, era un empresario cercano a la 4T, después por ahí se distanció un poco, pero él da una explicación en su cuenta de X que me parece recomendable, ¿no? Y él lanza la pregunta, la provocación: ¿por qué está subiendo el dólar en México súbitamente después de la elección? Da obviamente los datos, ¿no? De cuánto ha subido el peso mexicano, cuánto se había depreciado y demás, y da la respuesta, y me parece que son muy interesantes. Uno, por ejemplo, dice: como ya no existe oposición política ante el Ejecutivo y la mayoría casi constitucional que alcanzará el nuevo gobierno en el Congreso, la única oposición vigente será la financiera, es decir, los mercados y empresas que tienen resortes y palancas de acción para intentar controlar o afectar la política mexicana, lo que hemos dicho. No, que a final de cuentas eso no le gusta a los economistas, no les gusta reconocer cómo juegan políticamente los mercados. México ha llevado una política monetaria de avanzada incluso sobre Estados Unidos y los mercados de deuda, subiendo las tasas de interés y siendo proporcional, pero más atractivo que la propia Fed y otros mercados emergentes. De esa forma, jala, ¿no? Jala a comprar más deuda mexicana y por ende muchos capitales especulativos. Muchos tenedores de papel mexicanos son prestamistas de Estados Unidos que toman deuda ahí y hacen arbitraje en México, obteniendo obviamente el delta, dicen ellos, de prestado, de dinero prestado en Estados Unidos y ganado en México por la tasa más alta pagada. Si pides prestado en Estados Unidos a tasa 1 e inviertes en deuda en México a tasa 5, ¿no? Pues obviamente que hay una diferencia sustanciable. Esto obviamente premió la llegada masiva de capitales. Ahora, esos inversionistas, que son realmente, como dice Simón Levy, rentistas, son especuladores. Especuladores que juegan a ganar dinero solamente así y que descuentan a su rendimiento una tasa de riesgo. Muchos de esos especuladores son oligopolios mexicanos. Ojo con este detalle, y empresas que no están contentos con los resultados de las elecciones, lo que les mencionamos hace unos días, y que están vendiendo su deuda en México masivamente para castigar la mayoría en el Congreso del partido. ¿No? Ya se daba por descontado que ganara Claudia Sheinbaum, pero no pensaron que ganara con tanta diferencia y que tuviera el control de la Cámara de Diputados. Y también muchos de estos tenedores internacionales de deuda, que son especuladores, están oliendo riesgos por la mayoría del partido gobernante en el Congreso, venden masivamente yéndose a mercados con tasas de interés menos atractivas, pero con menor riesgo para castigar a México y avisarle al gobierno que se controlen sus decisiones. Esa es su intención, su finalidad. Aquí el punto, ¿cuál es? Que los fundamentos macroeconómicos de México están basados en su política fiscal, que es un detalle que los economistas hacen patos. En su política fiscal, que es mucho más que en la monetaria. La monetaria implica deuda, déficit, gasto público, y esto lo ha sabido manejar muy bien el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que va a repetir con Claudia Sheinbaum, y las tasas de interés han sido más atractivas que el riesgo de los números de la deuda y del gasto público. Son un gran negocio para los especuladores. Por eso dice Simón Levy que a los ricos les ha ido muy bien con Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto quiere decir que va a haber una crisis o se va a disparar el dólar más? No, las divisas turísticas y las remesas siguen bastante estables, pero necesitan un peso fuerte, un peso no tan fuerte. Fíjese este detalle, es importantísimo. Un peso no tan fuerte para impulsar las exportaciones y sobre todo ganar más por la venta del petróleo, ¿no? Es mentira que sea por la reforma judicial y electoral, dice Levy. La realidad es que le están mostrando al frente financiero al nuevo gobierno de lo que son capaces de hacer ante la inexistencia de una oposición política, y el gobierno mexicano está mandando señales sobre Pemex. Lo que él augura es que se va a estabilizar el dólar, no se va a depreciar más de un 8% a mediano plazo, va a llegar más inversión a México y los especuladores serán sustituidos por inversión física y directa. Y la apuesta a que con Claudia Sheinbaum, a diferencia que con Andrés Manuel López Obrador, se inaugura lo que se conoce como la tecnoizquierda, un gobierno más eficaz, más ortodoxo y muy innovador. Por eso muchas empresas mexicanas que están vendiendo su papel están por salir de México, pero van y están llegando nuevas empresas y obviamente se da que se llenan
los vacíos. Y esto se lo digo porque, bueno, después de esta conferencia de Claudia Sheinbaum que le mencionábamos, ¿no? El dólar repuntó arriba de 18.50 al mayoreo tras estas palabras por parte de la presidenta electa. Actualmente la divisa mexicana en los mercados internacionales cotiza alrededor de los 18,53 frente al billete verde, lo que significa una depreciación de 1,66% o 30 centavos respecto al precio que registraba previo a la conferencia, según datos obviamente de Bloomberg. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? El presidente calificó como muy interesante y emotivo el haberse reunido y conversado con Claudia Sheinbaum. En su cuenta oficial de X, destacó que Sheinbaum y él son amigos y que junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciaron la llamada cuarta transformación por el bien del pueblo de México. Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la cuarta transformación. Fue lo que tuiteó o lo que posteó el presidente de la República y dio a conocer esta fotografía que le digo, en donde se les ve a los dos muy sonrientes, se les ve contentos, no se les ve hasta con esa mirada cómplice de dos personas que van por el mismo rumbo, caminando por Palacio Nacional, ¿no? El presidente, si usted no lo sabe, con ese traje gris Oxford, ¿no? Corbata rosa, camisa blanca, Claudia Sheinbaum con un traje sastre de color azul, pues yo le diría azul marino, pero luego ya sabe que uno falla en moda, ¿no? Entonces no sé si es azul marino como tal, pero es un azul muy bonito con el cuello blanco. Y van sonriendo, obviamente, en ambos casos. Y esto se lo comento ya para concluir, porque es muy importante también darle el tono respecto a lo que publican ciertos personajes, el caso de Sergio Sarmiento, el caso de Luis Carlos Ugalde, Leo Zuckerman, incluso en la declaración de la propia Carmen Aristegui, en donde se insiste en si López Obrador va a ser este, una especie de maximato, si López Obrador va a seguir mandando a costa de Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum solamente será un parapeto. Para mí, sin ser nadie para calificar un concepto así, pero sí me parece que por definición eso es algo machista, misógino, pensando por supuesto que a final de cuentas estás minimizando a Claudia Sheinbaum, ¿no? En todos los sentidos, o sea, no le estás dando el papel que tiene como líder de un movimiento, como la cabeza precisamente de un partido político, como la cabeza de un gobierno, a pesar de que tuvo una campaña en donde a cada paso que dio demostró dos cosas, el fortalecimiento de la continuidad, más no sometimiento, que eso es muy importante y lo ratificó Juan Ramón de la Fuente, y que de una u otra manera comenzó a poner su estilo, comenzó a manejar sus propios datos, sus propias agendas, y eso es muy importante, por supuesto. Lo hemos dicho ya en otras oportunidades. Claro que uno, en lo personal, yo creo que Andrés Manuel López Obrador no debe retirarse de la política como tal, que siempre una figura como él es necesaria, como lo fue Nelson Mandela, para que no se desvíe un movimiento. Sin embargo, esto no quiere decir que es un liderazgo negativo, ni mucho menos. Son los liderazgos positivos que respaldan al liderazgo general que encabeza Sheinbaum, que no buscan minimizar ni desautorizar, simplemente respaldar en un momento dado para que no brinquen los oportunistas o no brinquen los extraviados. No, pero me parece que además Claudia Sheinbaum logró algo muy importante en la campaña que todos estos corifeos, particularmente el caso de Ugalde, el caso de Zuckerman, no quieren reconocer el propio Sarmiento y que fue la unidad de Morena. Por supuesto que el presidente habrá hablado con Ebrard, me queda claro que lo hizo, pero la forma como Sheinbaum fue llevando todo lo demás sin que se le saliera ningún hilo, te muestra precisamente la capacidad que tiene el liderazgo al interior de, de Morena. Además, a mí me parece que si algo ha quedado de manifiesto es que Andrés Manuel López Obrador no es un dictador, no es una persona autoritaria, no es alguien que ambicione estar en el poder por el poder. Estas críticas de Sarmiento, de Zuckerman, en fin, de Luis Carlos Ugalde, reflejan mucho de esa mentalidad anquilosada que todo lo basaba en los criterios priistas como tales, que todo lo basaba en un cuestionamiento y en una visión completamente maniquea del escenario, ¿no? Y que en realidad lo único que confirma es que hay un sesgo, uno que busca lesionar el legado de López Obrador, queriendo venderlo hasta el final como un tipo autoritario, un tipo que no va a dejar que Claudia se meta, un tipo que de plano Claudia va a tener que aplicarle la de Lázaro Cárdenas
a Plutarco Elías Calles para que la deje gobernar, cuando la propia Claudia Sheinbaum ha dicho el presidente no es así, no es su comportamiento, no es su forma de ser, ¿no? Y el propio López Obrador ha dicho, yo me voy a retirar o me voy a mantener lejos de cualquier tipo de publicidad, de entrevista, de todo. Por eso le digo, a mí me da la impresión que están más enfocados a cobrarle a López Obrador, a que el legado de López Obrador de una u otra manera se va manchado por esta imagen que intentan posicionar en la narrativa de que era un presidente dictatorial, de que era un presidente arbitrario, de que era un presidente que no permitía que nadie más brillara más que él. Además, Raimundo Rivapalacio insistiendo en que están distanciados, que tienen diferencias, cuando la realidad es muy, pero muy diferente y lo acabamos de ver al momento en que el presidente sale a recibir a la propia Claudia Sheinbaum. Dice Sarmiento que va a ser muy difícil para Sheinbaum deslindarse de AMLO. Sin embargo, una vez que alguien asume el poder, difícilmente está dispuesto a compartirlo. Yo insisto, ya para concluir, aquí en el caso concreto de Sarmiento y en el caso concreto de Zuckerman, en el caso concreto de todos aquellos que piensen eso, parten de una premisa equivocada, una premisa que va de la mano de un sesgo de simpatía o antipatía hacia un personaje y que resulta hasta una obviedad. ¿Por qué? Porque López Obrador y Sheinbaum son parte de la misma cadena, de un mismo movimiento, algo que en México no lo habíamos visto en el México moderno y que por eso tal vez a estos analistas les cuesta tanto trabajo entenderlo. Van en un mismo movimiento, continuidad no es sometimiento. El hecho de que Sheinbaum dé una continuidad al gobierno de López Obrador es esperado y por eso votó la gente, para eso votó la gente, para respaldar esa continuidad. Pero obviamente Claudia Sheinbaum dará sus propios pasos, su propia personalidad, su propio liderazgo y su propia manera de hacer las cosas. Y difícilmente Andrés Manuel estará detrás presionando y diciendo y haciendo, porque no son así. Simplemente ni Sheinbaum es una timorata débil, ni López Obrador es un dictador autoritario. Entonces estamos hablando precisamente de que estamos ante un escenario que muchos de estos comentócratas lo único que demuestran es esa misoginia, que demuestran es ese machismo, que demuestran es ese coraje hacia el propio Andrés Manuel López Obrador y que demuestran esa necesidad de tratar de ser relevantes después de que los resultados del pasado 2 de junio demostró que están fuera ya, en muchos sentidos, de las órbitas de una ciudadanía. Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo sabe, compártanlo, nos ayuda muchísimo. Coméntelo, por favor. Déjenos también su suscripción, déjenos su activación de YouTube, su activación de la campanita y si es posible, échenos super chat, échenos super gracias, por supuesto. Unas al canal, yo lo veo en un ratito y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.